Hoy se realizó una nueva audiencia por el golpe de Estado que el expresidente Pedro Castillo intentó llevar adelante el 7 de diciembre del 2022, pero que fue mal ejecutado, ¿no? Y que fue desoído por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional. En esa audiencia, en la audiencia de hoy, con la conducción o bajo la conducción del juez Juan Carlos Checkley, el expresidente Castillo, distorsionando la realidad, dijo que se encontraba secuestrado desde hace 7 meses. Hoy en día, hoy nos estamos dando cuenta de que cuando queremos tener derecho a la defensa, no, es impertinente, no se la puede dar, no existe Estado de Derecho. Por eso es que el día de hoy pido, señor juez, de que el sustento que ha hecho mi defensa es un derecho constitucional. Como es un derecho constitucional, también en el hecho de que estoy el día de acá 7 meses secuestrado, que hasta el día de hoy no tengo derecho a tener una comunicación con mis hijos y con mis padres y con mi familia. Puede quitarme la libertad, pero no puede quitarme el derecho a comunicarme. Hay una tortura a mi familia, a mi hija menor, a mis hijos, a mis padres que son ancianos. Por eso el pueblo es testigo de lo que hoy en día se han construido colaboradores eficaces. Y hoy me estoy convenciendo cada vez más esta alianza, la Fiscalía con los medios de comunicación. Hoy sé cuántos les han colaborado entonces para que salgan a la luz y al final no van a encontrar ninguna prueba, porque yo no vine a robar, ni a estafar, ni a violar a nadie. Señor Castillo, le vuelvo a precisar, usted no está secuestrado. Hay una orden judicial por la que usted está con una prisión preventiva. El juez Juan Carlos Checkley le dijo lo que está ocurriendo en realidad, que él está detenido bajo una prisión preventiva en el marco del proceso que se le sigue por el golpe de Estado. Y precisamente el abogado Eduardo Pachas, quien nos va a acompañar en unos instantes, pidió que testifiquen algunos congresistas que, a su decir, y hoy nos lo va a explicar seguramente en extenso, ya estaban con la antelación debida, intentando petardear, socavar el gobierno de Castillo. ¿Por qué es importante la declaración de la señora Patricia Chirinos? ¿Por qué es importante la declaración de la señora Zoraida Ábalos y el señor Patricia Chirinos, Mari Carmen Alba, Marta Moyano? ¿Por qué? Porque ellas eran congresistas de la República. La señora Mari Carmen del Alba Prieto era presidenta del Congreso y señala con lujo de detalles en un audio cómo es que los militares están coordinando con ella, que ya tienen todo el golpe listo y hablan de que Castillo Terrones es un terrorista, es un rojo, 1000 cosas que no son ciertas y que por eso lo van a vacar y que ya hay un plan coordinado. ¿Por qué es importante la declaración de Patricia Chirinos? Porque vuelve a usar la misma palabra que utilizó la señora Mari Carmen Alba, presidenta del Congreso. Plan coordinado para vacarlo y que no llega al 2022. ¿Y por qué es importante la declaración de Marta Moyano, tercera persona? Vuelve a decir, hay un plan estratégico, no llega al 2022. Y cada vez que nos acercamos más, el plan no se dice, no llega al 2023. El plan no se dice, el plan es estratégico, pero vamos a ganar sí o sí. 3 congresistas de la República en actividad. ¿Por qué la Fiscalía no quiere ver eso? Eso precisamente nos lo explica con sus propias palabras el abogado Eduardo Pachas. Adelante. ¿Por qué cree usted que es necesaria la testificación de estos o estas congresistas? Pero la fiscal más bien rebatió ese argumento. ¿Por qué sería importante en el caso del golpe del presidente Castillo que estas congresistas hablen? Bueno, en primer lugar, Jaime, queremos dejar en claro que la teoría del caso que maneja la defensa técnica del presidente Castillo es que al presidente Castillo el Congreso le hizo el golpe de Estado y que hay un plan del Congreso que tiene 3 objetivos. Primero,
sacarlo al presidente Castillo. Segundo, sacarla a la señora Zoraida Ábalos. Tercero, sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, tomar el OMPE, los gobiernos electorales, y proceder a un fraude electoral para que éste se realice. Entonces, de estos 3 objetivos, ya se han cumplido 2. Falta el tercero, y que apunta a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto hay un audio de la señora Patricia Chirinos relevado en los medios, y que se ha juntado como prueba, y que estos 3 objetivos, 2 ya se han cumplido. Por tanto, es importante la declaración de la señora Zoraida Ábalos en el expediente de conspiración, donde ella misma señala que hay un asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ha ido a buscar a los congresistas voto por voto para que la saquen a ella y que se cumpla este plan del Congreso. ¿Pero qué tendría que ver eso, que ella misma lo ha dicho en este programa, Zoraida Ábalos, refiriéndose a su caso, no al caso de Castillo? Lo que sucede es que tanto la señora Patricia Chirinos, la señora Marta Moyano y la señora presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, las 3 hablan de un plan para vacarlo al presidente Castillo, ocupar el poder y alistarse en las próximas elecciones, que son 3 objetivos. Pero ese plan no se consumó. Sí se ha consumado. Primero sacaron al presidente Castillo Terrones. ¿Cómo lo sacaron? Según lo que la misma Patricia Chirinos ha dicho en el video que le ha juntado a tu productora en minuto 130 a 7:30 al minuto 8:15, si usted desea lo pueden poner, tu productora lo tiene. También hablan de la fiscal Zoraida Ábalos, y el tercer punto es de la Junta Nacional de Justicia, para que ellos obtengan y saquen a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Hay un problema ahí. Está omitiendo el 7 de diciembre del 2022. No lo he emitido. Claro, porque usted habla de que el Congreso sacó al presidente Castillo cuando fue el presidente Castillo el que leyó un mensaje a la Nación disolviendo el Congreso, disolviendo el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría y demás. Y en los alegatos del juez supremo, César San Martín, se habla claramente lo siguiente, permítame leérselo a usted y al público. Me dio de parte del encausado Pedro Castillo, según los recaudos que se tienen, una patente vulneración del orden constitucional y contra los poderes del Estado, y además la ejecución de actos tendentes a llevar a cabo la formación de un denominado gobierno de emergencia excepcional. Y sigo, San Martín emitió órdenes específicas dirigidas a la policía para cerrar el Congreso, detener a la fiscal de la Nación. Estos últimos mandatos finalmente no se efectivizaron ante el ulterior no acatamiento de la máxima autoridad de la policía y tras la oposición del Comando Conjunto. ¿Dónde está el Congreso aquí? Justamente esa es parte de lo que la Fiscalía solamente quiere mostrar en esta causa penal. No, es el juez San Martín. Está bien. No puede acusar a usted al juez San Martín de DBA, de derechoso, ni de nada por el estilo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo que dentro de un proceso penal, las partes procesales podemos presentar pruebas en atención a nuestra teoría del caso. Por ejemplo, ahí falta analizar hechos concretos que se han ido descubriendo en el tiempo. Yo le doy un hecho concreto más, que dice San Martín. El encausado Pedro Castillo no le quedó más remedio que huir con dirección a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos en búsqueda de asilo político. Ya, te vuelves a equivocar. No, yo no, San Martín. Está bien, pero esa no es toda la investigación. Justamente hay una investigación abierta para recabar la información y los datos que se dan. ¿Castillo no quiso huir? No. Castillo nunca quiso ir. ¿A Castillo entonces? Iba con su familia a dejarlos a la embajada y iba a regresar. Ah, a la embajada. Sí, efectivamente. ¿No? Él iba a dejarlos y iba a regresar. ¿A dónde regresaba? A Palacio. Pero si salió con sus cosas. No, ahí también te vuelves a equivocar, porque dentro de las cosas no está las cosas del presidente Castillo. Pero vamos a analizar lo que tú dices. Él iba a regresar. En efecto. Y así lo ha señalado. Pero le voy a decir más, Jaime, siga. Mira, el tema acá es que usted menciona el día 7 de diciembre, pero no menciona lo que pasó el 6.
de diciembre del 2022, el Congreso le archivó el caso Reniec y el caso Apurímac a la señora Dina Boluarte, y el 7 la hace presidenta de la República. No la hace. Por sucesión constitucional, una vez vacado el presidente Castillo por dar un golpe y por declarar un gobierno de emergencia nacional al margen de la Constitución, por sucesión constitucional debía asumir la presidencia la señora Boluarte. Te vuelves a equivocar. No dio un... Eso dice la Constitución. Correcto, pero no son los hechos concretos, porque a lo largo del tiempo, y para eso se abre una investigación, para que las partes pongan pruebas. ¿Qué ha aparecido? El video de la señora Linda Sánchez Camada, y ha aparecido la señora Linda Sánchez Camada, secretaria del general Bobbio, ministro de Defensa, que mencionó que el golpe lo dio el Congreso en combinación con el Ejército, y había una edecán Palacios que iba del Ministerio de Defensa hacia el Congreso y hablaba con el general Williams. Pero también apareció ¿Qué tiene que ver la edecán? ¿Qué decía la edecán? La edecán era la que le daba toda la información de lo que estaban haciendo los militares con respecto al general Williams. Pero también aparece otro dato fundamental. Sí es importante que usted aclare eso. ¿Qué decía la edecán? Iba y había una conversación entre los militares con el Congreso. Los militares estaban, conjunto. Estaban todos en el Ministerio de Defensa, reunidos con el ministro Bobbio, y había una persona que no tenía ninguna participación ahí ni tenía por qué estar. ¿Quién? Era el general Chávez Cresta, que hoy es ministro de Defensa, y eso lo denuncia la señora Lina Sánchez Camada. Pero la señora también denuncia otro dato fundamental, que habían cortado la luz, que no había registro y de que personas que se podían registrar, quien habían llegado, y que el señor llega a las 6 de la mañana, se quedó todo el día y vio el tema del discurso. Pero aquí hay algo más, ya que usted ha abonado hechos, yo le doy más hechos que abona el doctor San Martín. correcto. En vista del pronunciamiento público de Castillo, del incumplimiento de sus órdenes por la policía y de la huida, efectivos policiales lo capturaron en plena fuga, así lo dice San Martín, lo que obviamente constituye un caso de delito flagrante, cuya definición legal se encuentra en el artículo 259 del Código Procesal Penal, que usted debe saber muy bien. Y acá lo explica San Martín, propiamente flagrancia presunta del delito de rebelión, tentativa o conspiración, pues huyó. Fue identificado por su pronunciamiento público e inmediatamente fue aprehendido en camino al local de la Embajada de los Estados Unidos mexicanos. Todo ello está expresamente mencionado y justificado en los autos emitidos por este Tribunal Supremo al confirmar las resoluciones de detención judicial preliminar y prisión preventiva. Correcto, pero ese es el inicio de la investigación y ahí no acaba la investigación. No, te vuelves a equivocar, porque son hechos pero déjame, tú me preguntas, no déjame darte una respuesta y explicarte. Estos son los hechos tal cual, que no los digo yo de mi cabeza, los leo del alegato de San Martín. Al inicio de la investigación, pero la investigación ha avanzado y han aparecido testigos. ¿Ha cambiado algo de esto? Por supuesto. ¿Así? Claro, y por eso estoy aquí, para explicarte. ¿Cuánto cambia lo que yo he leído para que usted diga eso? Mucho. Hechos objetivos y concretos. La destitución de la señora fiscal Zoraida Ábalos. ¿Cómo el Congreso? Después. No, se equivoca. Ese es parte del plan del Congreso de tomar. Ha sido después, ha sido la semana pasada. Correcto, pero eso es parte del plan vacador. Luego los miembros. No, pero vamos por partes. Y te voy a explicar cómo es que el Congreso tenía un plan. Pero eso fue el día 7 de diciembre. ¿Qué pasó antes del 7 de diciembre? Específicamente, la señora Mari Carmen Alba, presidenta del Congreso, había sido captada en un hotel con 11 congresistas planeando una conspiración y fue grabada y fue denunciada por un diario, Hildebrand en sus 13. ¿Qué dijo exactamente la señora Alba para que usted diga que ella habría perpetrado un golpe contra Castillo? Dos cosas fundamentales y objetivas. Un audio que está colgado en la web y que nosotros le hemos presentado. ¿Qué dijo? Objetivamente dice: Castillo no llega al 2023. Tenemos al ejército, el ejército lo va a sacar porque según ella y lo que dice, Castillo es terrorista, es un rojo, es un izquierdista. ¿Pero se da cuenta de lo que está diciendo? Eso es lo que ella dice. Una afirmación. Ella puede decir la samba canuta. Señor. Pero tiene que acreditarlo. Escúcheme. ¿Cómo lo acredita usted? Pero ahí está justamente el audio. Ya, el audio, ya. El audio es un dicho.
el audio, está la reunión con 11 congresistas, sí, lo recuerdo, está la denuncia, están las fotos, la denuncia, está el... ¿Cómo acredita que esa afirmación se plasme en la realidad? Bueno, que vaya y declare la señora... Ah, ya, eso es otra cosa. Mari Carmen Pero Alba, pero se no es, someta al no es que la contradictorio. declaración inmediatamente hace que haya producido la salida de Castillo, pues. Pero analicemos, esa es una prueba, falta otra. No es una prueba, perdónenme, es A un ver. elemento. Es No, un elemento que bueno, usted quiere yo te- colocar. Yo te hablo como porque abogado. es un dicho. Escúchame, yo te hablo como abogado que hay un audio, que este audio debe ser transcrito, que debe ponerse un acta y que debe traerse a la persona y que nos diga, muy bien, usted ha dicho estas palabras, ¿por qué las ha dicho? ¿Cómo las afirma? En esa reunión, ¿quiénes habían? Según Hildebrand, en los 13, habían 11 congresistas. Entre ellos estaba el actual presidente, el señor William Zapata. Entonces, que nos dirá y nos analizará, pero eso no solamente queda ahí. Hay el audio de la señora Patricia Chirinos, congresista de la República, que fue a un medio de comunicación y dijo textualmente: Castillo no llega al 2023, el plan está perfectamente planificado y acabado. Y luego hay otro audio que dice, hay 3 objetivos: Pedro Castillo sacarlo a la señora fiscal Zoraida Ábalos y sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para tomar el OMPE, y ahora vemos al señor Salas Arenas, que es amenazado de muerte. Hay una pequeña diferencia entre lo que usted, permítame, está Pero afirmando. falta una tercera prueba, pues. Déjame terminar. A ver, ¿cuál es la tercera prueba? La declaración de la señora Marta Moyano, congresista de la República, que dijo que el plan para vacarlo a Castillo era evidente, que no llega al 2023. O sea, lo mismo que Patricia Chirinos. Pero hablan de un plan. Un plan, ya. Un plan que Yo le voy a decir era una del cosa. Congreso. Y eso fue Me antes parece del 7 de diciembre. Que no hay parecido entre los casos de Ábalos, Salas, Corbeto con Castillo. ¿Sabe por qué? Porque ni Ábalos, ni Salas, ni Corbeto, hasta lo que se sepa, atentaron y vulneraron contra la Constitución como lo hizo Castillo. Te vuelves a equivocar. No, señor, porque el señor Pero déjame Castillo explicarte. quiso instaurar un gobierno de emergencia. Tampoco. Lo dijo en su discurso. ¿Usted no escuchó el discurso? Señor, ¿Quiere que se lo lea el discurso? Lo tengo acá. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar el gobierno de emergencia excepcional. Mi querido señor, eso vulnera directamente al artículo 46 de la Constitución y usted lo sabe perfectamente como abogado. ya, vamos a los hechos. Esos son los hechos. No, pero también hay otros datos que también hay que analizarlos, porque no se analiza un hecho, sino se analiza todo en conjunto. Yo le he Para mostrado eso- un hecho Ya, un hecho. Yo te muestro otro. La declaración contra de la democracia. Te vuelves a equivocar. ¿Por qué? Porque el presidente Castillo Eso dice sabía y conocía que el ejército no estaba en ese plan vacador. Se vuelve a equivocar. ¿Y por qué? Porque hubo una reunión el día 7 de diciembre a las 6 de la mañana. Y en esa reunión ya había una conspiración. Y esa reunión la señora Sánchez Camada vuelve a señalar. En ese documento que usted lo lee, no está la declaración de Sánchez Camada, no está la declaración de General Canales, no aparece la Y Edecán estaba Palacios. toda la intención de Castillo, porque aquí dice el ministro del Interior Huerta Olivas, después de que Castillo lee el mensaje en TV Perú, el ministro del Interior Huerta Olivas se comunicó con el comandante general de la Policía Nacional, general Raúl Enrique Alfaro, estos son hechos, por una llamada a través de WhatsApp, le dijo que se encontraba en Palacio y que le iba a pasar con el presidente Castillo. El encausado Castillo le indicó: general, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervengan a la fiscal de la Nación. ¿Qué es eso? No, ese es un hecho, ¿Qué es eso? pero ese es Dígame, un... no, solo dígame qué es eso. Ese es ¿Cómo un lo califica hecho usted que como tiene hombre que de ser, derecho? señor Jaime, esa no ¿Me es puede toda la decir qué investigación. Esa es una investigación ¿Qué y es un punto. ¿Cómo se llama eso? Es una... ¿Sabe? Yo le digo, le ayudo, golpe. No te vuelves a equivocar, porque el golpe de Estado, según la ley... Esto se llama golpe. A ver, vamos a lo que... Yo te hablo como abogado
y qué dice la ley y qué dice el delito de conspiración y qué ha dicho la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides, cuando se ha denunciado lo que ha dicho la señora Patricia Chirinos, la señora Moyano. Sí, eso y ya la lo señora. dijo, sí. Ya, ¿sabe lo que ha dicho? Que no puede haber conspiración porque no hay el alzamiento en armas, porque no hay una arma utilizada. Entonces, vamos a lo que dice el Código Penal, qué cosa es el delito de rebelión y qué cosa es el delito de conspiración. General, dentro de un cierre marco... el Congreso. ¿Qué es eso? Señor, pero vamos a lo que dice la ley. ¿Qué cosa es si no tiene... ¿Qué es esto? Si no Cierre el tienen las Congreso, ¿qué armas, cosa no es? tienen. Pero, Jaime, Dígame nomás, le cuesta mucho decírmelo. Jaime, esa no es toda la El investigación. comandante general de la policía, no, pero es parte de la investigación, no rehuya a la pregunta. Y te estoy contestando. Cuando un presidente de la República le exige a un comandante general de la policía decir que no permita el ingreso a nadie, general, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervengan a la fiscal de la Nación, ¿eso cómo se llama? Ya, mire. Golpe. No, te vuelves a equivocar. Golpe. Pero, Jaime, ¿tú estás afirmando o estás preguntándome? Yo te digo una cosa. Flagrancia. Tampoco, pues, Jaime, no es así. Déjame ¿Qué es? ¿Cómo es entonces? En primer lugar, las investigaciones dirán si realmente esa llamada existió y si realmente ¿No Castillo existió la dijo. llamada? Es que se investigue. Es que se ¿Usted levante no le ha el secreto. preguntado a Castillo? Se está investigando eso. Se está investigando. Hay una. Tan difícil es preguntarle si usted lo tiene al costado, decirle, Pedro, ¿qué fue? ¿Lo llamó o no llamó al general? Bueno, en primer lugar, las investigaciones deben darse, pero hasta ese momento, con ese documento, el presidente Castillo jamás ha aceptado esa llamada. Adicionalmente, en la aludida No, 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 comunicación pero- entre el presidente Castillo y el comandante general de la policía, el primero, Castillo, le indicó que tenía que dar seguridad a la casa de sus padres, así como a las viviendas de la primera ministra Chávez Chino y de Torres Vázquez. Con ellos evidenció que estos últimos eran artífices del plan ilícito Ya. que se puso en marcha. Ya, pero ¿puedo contestarte? ¿Te puedo contestar? dígame usted, pues. Ya, te contesto, Jaime. No El me tema- diga que las investigaciones y tal. Pero, Jaime, el tema es muy simple. A ver. ¿Eso lo ha dicho el presidente Castillo? No lo ha dicho. Lo dice el juez San Martín. Lo puede decir el juez San Martín porque comienza una investigación y la No lo investigación dice tiene Patricia un plazo. Chirinos, no lo dice Marta Moyano. Eso no es el dicho del presidente. El presidente jamás ha aceptado ese tema de la llamada y tampoco le han tomado su O sea, miente declaración. el juez San Martín. Señor, lo que pasa es que la investigación tiene que tener actos de corroboración y esa llamada no ha sido Esto es un corroborada. fallo, ¿eh? Por si acaso, una resolución. Y que no queda ahí. Y es una medida cautelar que puede ser variable en atención a las nuevas pruebas que O sea, se usted está presenten en el diciendo que proceso. el juez San Martín falta la verdad. No, no he dicho eso. Entonces, si Lo no que he falta la dicho verdad, dice la verdad, pues. No, es que tampoco me embosque, Jaime, y No, déjame no es una explicarte. emboscada. El Sea tema claro, por concreto- favor, es lo que le pido. El tema concreto es que el presidente Castillo no ha aceptado esa llamada y él no ha dicho que esa versión o esas palabras fueron de él. Vamos a partir por ahí. Que un tercero haya dicho eso, esa es otra versión. Que haya nuevas pruebas que estamos pidiendo que se adjunten. ¿Cuáles? Y que se... La declaración de Patricia Chirino, ya lo la dijo. declaración de Marta Moyano, la declaración de la señora... la señora expresidenta, la declaración... Mari Carmen Alba, la declaración de la señora Zoraida Sí, sí, Ábalos eso lo dijo. y también la declaración del congresista Américo Gonza. ¿Por qué? Porque ellos han tenido, específicamente Américo Gonza, tuvo una entrevista el día 7 de diciembre a las 8 de la mañana con emisarios de la señora Dina Boluarte diciendo que ella ya era la presidenta. Y también hay oficios que se le deben mandar al Congreso de la República para determinar si el caso Reniec y el caso Purima fue archivado el día 6 de diciembre y el día 7 el Congreso la hace presidenta a la Usted ha señora dicho Dina que Boluarte. sí fue ello el 6. En efecto, yo sí digo que Y sí. usted está conectando eso con un plan. No o sea solamente, que porque la señora Patricia Le Chirino lo ha hicieron dicho. la camita. Y Castillo entonces se prestó al juego y él mismo se suicidó políticamente el No, 7. tampoco he dicho eso. Entonces, Lo que estoy diciendo es que hay un plan que tiene 3 etapas. Vacarlo a Pedro Castillo, vacar a la señora fiscal Zoraida Ábalos y sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. yo le que recomiendo hay un audio. que pida también la declaración de Alejandro Salas, que él también participó en el gabinete de Betsy Chávez, del gobierno del presidente Castillo, quien asegura que sí hubo golpe.
Bueno, también te digo que Alejandro Salas, que dijo que el 6 de diciembre había un discurso que se había aprobado tanto por los 3 abogados que estábamos ahí, por los ministros, y uno de ellos fue Salas, que estaba en la mesa, y que era un discurso conciliador, que se siga trabajando y que el presidente tenía que aprobarlo con los ministros. Se aprobó ese discurso, se dio una agenda de 60 minutos, 40 iba a hablar el presidente, 15 iba a hablar el doctor Benji, 5 iba a hablar el doctor Palomino, y el discurso se mandó al Congreso y fue aprobado por el ministro Salas y por los ministros que estaban ahí y más 3 abogados. Por eso le digo, el presidente jamás quiso ni tuvo la voluntad de hacer un golpe ni coordinar un golpe de Estado. Entonces, vea usted que el día 7 de diciembre, a las 6 de la mañana, comenzó a aparecer todo este escenario planificado por el Congreso y donde ya estaba señalado. A ver, pero y que lo llevaron... Entiendo la necesidad, como abogado defensor, de que testifiquen esos congresistas. Eso ya ha quedado claro, creo que lo ha dicho ya hasta en 3 ocasiones. Lo que no me queda claro, y creo que el público mantiene esa misma duda, porque es un relato un poco confuso, es cómo ese plan se gesta desde la oposición y cómo aparece el 7 Castillo disolviendo el Congreso, disolviendo todo lo que quiso disolver, haciendo las llamadas que San Martín dice que hizo, pidiendo que detengan a la fiscal de la Nación, pidiendo que nadie entre al Congreso, pidiendo que cierren el Congreso al comandante general de la policía. Y digo más, al advertir el desenlace de los acontecimientos, el investigado Castillo Terrones insistió en sus gestiones ante el gobierno de los Estados Unidos mexicanos para que se le otorgue asilo político a él y a su núcleo familiar. Fue el propio presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, quien habría aceptado ese pedido y ordenado al embajador de México en nuestro país concederle las facilidades para su acceso al local de la embajada y los trámites respectivos. Eso también se debe aclarar. Claro, y estamos acá para hacerlo. Pero te digo, con respecto a la llamada, el presidente Castillo no ha ratificado ni ha dicho eso. Esa conclusión, el señor San Martín, cuando lo señala, no toma el dicho o que el presidente Castillo ha dicho y que la llamada existe. No, él lo hace suyo, él sostiene esto en su ponencia. Pero ¿cómo él es el ponente de los hechos. ¿Cómo llega a esa conclusión si no tiene el dicho del presidente Castillo? Si no tiene la llamada telefónica, si no tiene como el audio. defensor no le ha preguntado? Pero es que yo voy a lo que tú me dices ahí. A ver, en esa lectura que tú haces del muy respetable doctor César San Martín. Es muy respetable, ¿no? Ahí dice que fueron las palabras del presidente Castillo. Ser muy respetable no va a ser tan ligero de decir cualquier cosa. Pero pero escúchame. Usted mismo lo dice. Mira, cuando uno tiene una conclusión, tiene variables. La primera variable es, ¿el presidente Castillo ha aceptado esa llamada? La respuesta es que no. El presidente Castillo, ¿qué ha dicho sobre esa llamada? Tampoco aparece ahí. Otra pregunta. ¿Cómo tienen para corroborar el tema de esa llamada? Otra pregunta. ¿A la fiscal de la Nación se le detuvo? Otra pregunta. Otra pregunta. Siendo el juez San Martín una persona honorable y respetable, como usted lo ha dicho esta noche, y lo admito. ¿Cómo va a mentir? Señor, pero lo que... ¿Cómo va a mentir? No he dicho que mienta. Yo lo que digo ¿Cómo va a decir ligerezas? Señor, tampoco es el tema. ¿Cómo va a mencionar una llamada que no existió? Pero déjame darte la respuesta a tu pregunta. Usted está negando la llamada. San Martín menciona la llamada. ¿Cómo usted va a decir que un juez tan honorable como San Martín va a colocar una llamada que según usted no existió? Ya, te hablo como abogado. ¿Ya? En primer lugar, esa es una medida cautelar que es variable en el tiempo, en atención a las nuevas pruebas. Pero acá hay hechos. Pero no es la última palabra, ni es la sentencia final. Y tampoco es la verdad absoluta e invariable. Acá es una primera versión, una imputación que a lo largo del proceso penal, a través de las pruebas que presenten las partes, o se corrobora o se descarta. Y yo estoy acá para descartarlo. Primer punto, el presidente Castillo no ha afirmado eso. Segundo punto, el presidente Castillo no hizo la llamada porque esa no tiene una versión del tema de la llamada. Entonces, eso lo vamos a probar dentro del proceso y para eso necesitamos estas pruebas correspondientes. Ahora, otro tema fundamental, ¿la fiscal de la Nación fue detenida? ¿Hubo alguna arma? Porque el tipo penal, y yo te hablo como abogado, y te presento la resolución de la fiscal de la Nación, para que haya conspiración y rebelión tiene que haber armas. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está alguien que haya o tomado alguna institución con soldados armados? Quiso hacerlo, pues.
Nadie le hizo caso. Tampoco te vuelves a equivocar. Lo dice San Martín, me he leído todo esto. Está bien, Y pero esa es una medida cautelar que se inicia. Excepcionalmente Y no es la en una última sesión palabra del en una Congreso, se toma excepcionalmente medidas como la de destituirlo. Y cuando lo destituyen, le comunican eso a la policía y por eso es detenido en flagrancia, porque, según San Martín, repito, intentaba huir para asilarse en la Embajada de México. Ya, te puedo... Eso es lo que... Ya, se ¿me estás dice aquí. preguntando o me estás afirmando? Usted me ha hecho una aseveración y yo se la estoy completando. Ya, yo te- Entonces usted puede seguir completando. Ya. Y te yo la respondo. puedo seguir completando Ya, te también. respondo y te digo, no es así. Y te vuelves a equivocar. Esa es una medida cautelar de prisión preventiva variable en el tiempo, en la línea de que las nuevas pruebas pueden corroborar o pueden descartar. Entonces, la destitución en el Congreso. ¿Acaso ha existido una moción escrita con 26 congresistas que haya seguido el debido proceso y se haya llegado a 104 votos para no votar? No. La Ese es un- excepcionalidad de la situación era patente. El expresidente en esos momentos, cuando se reanudó la sesión del Congreso en horas de la tarde de ese día, ya estaba detenido y se requería decisiones urgentes para la continuación y normalización del régimen constitucional. Lo flagrante de los hechos punibles en cuestión y la ruptura del orden constitucional imponía, como no podía ser de otro modo, declarar con prontitud e irremediablemente la vacancia presidencial de quien ya se había colocado definitivamente al margen de la Constitución. Así se hizo con una votación calificada de 101 votos, muy superior a los 2/3 fijados por la Constitución. Te vuelves a equivocar y te voy a decir Y por qué. dale. Pero déjame explicarte. Mira, en primer lugar, el día 7 de diciembre del 2022 se dice que hubo una flagrancia y se saca la resolución 01 del Congreso. Esa lo declara vacante al presidente por un tema de incapacidad moral. Nunca se llegaron a los 104 votos. Y esa vacancia express, según el artículo 84.a, letra E del reglamento del Congreso, menciona que cuando hay una vacancia express tienen que ser 104 votos. Nunca existieron los 104 votos y siempre tiene que ponerse a disposición al presidente en el Demandaba Congreso. una decisión rápida para autorizar el proceso penal contra el encausado Pedro Castillo. Usted está mintiendo. Bueno, Más aún si pero la vamos conducta a en la ley. cuestión importó un abierto desconocimiento de la Constitución y el Estado democrático. Decisión que determinaba la imposibilidad de aplicar en toda su extensión el artículo 89 de la Constitución, el artículo 89 del reglamento del Congreso, lo que usted está diciendo. Entonces no mienta, pues, No. abogado Pachas, A con ver. todo respeto. A ver, vamos Se por... está equivocando usted No, ahora. no me estoy equivocando. Y te voy a decir por qué. Mira, ahí solamente hablan de la resolución del Congreso del 7 de diciembre, que declara la incapacidad moral. ¿Cuándo sale la resolución del Congreso que habilita para que le abran causa penal al presidente? No sale el 7 de diciembre, sale el 12 de diciembre, el domingo. Entonces, el domingo ya no había flagrancia, inclusive había una detención preliminar. Y ese día, domingo 12 de diciembre, tampoco se le hizo Acá el está. antejuicio. La decisión Pero del vamos más Congreso allá. era necesaria, pues no había Del otras 7 de medidas diciembre. igualmente eficaces. 12. Por los riesgos de alejamiento del imputado del país y el hecho que el plazo de la detención judicial preliminar estaba por vencerse para habilitar el proceso penal y luego garantizar la ulterior efectividad del mismo. Acá está. Ya, ahora también hay Esa otra. es una maña que se está No, usando. no. Está todo bien explicadito A ver, aquí. pero- Yo le recomiendo que lo relea a San Martín nuevamente porque lo dice clarito. Mire, escúcheme, don Jaime. Doctor Pachas, Don Jaime, ya no es tenemos correcto. que ir terminando. Ya, pero te voy a decir una cosa. Fueron 3 momentos. La resolución del 7 de diciembre, la del 12 de diciembre y Correcto. hay otro escenario donde lo procesan y le hacen el antejuicio a la señora Betsy Chávez, al señor Willy Sánchez y al señor Roberto Sánchez y Willy Huertas. En esa que le hacen el antejuicio, lo ponen a Castillo como testigo del imputado Castillo. Eso no existe en la ley. Por tanto, hubieron 3 momentos y solamente la urgencia y la flagrancia se da el 7 de diciembre. El 12 de diciembre ya no había flagrancia y estaba con detención preliminar y tampoco le hicieron el antejuicio político. Y eso también No era tiene... necesario, es lo que dice. ¿Cómo que no era necesario si ya no La había flagrancia? urgencia de la situación. ¿Urgencia de qué? Si ya la flagrancia se perdió. El 7 de diciembre había flagrancia. Porque es un foro
Correcto. magnífico. En fin, tenemos que terminar. Pero déjame terminar. Ya hemos tomado 30 minutos, está la señora Virginia Bafigo ahí. Le Ya. agradezco mucho. Vamos a tener tiempo de conversar en otro momento. El abogado Eduardo Pachas con nosotros a propósito del golpe de Pedro Castillo, y el caso todavía se sigue discutiendo en el sistema de justicia. Bueno, nosotros señalamos que el golpe lo hizo el Congreso, el señor Eso es Pedro falso. Castillo, Nosotros señalamos y que que eso es hay falso. 3 escenarios: atacar a Pedro Castillo, Sí, lo atacar a la hemos señora escuchado, Zoila Ábalos doctor y Pachas. atacar a los miembros de la Junta Nacional. Gracias, ya lo hemos escuchado. Le agradecemos mucho. Les decía el abogado Eduardo Pachas con nosotros. Vamos a hacer la pausa a esta hora y regresamos, ya lo adelanté, con Virginia Bafigo. Ella ha sido presidenta de Salud a propósito de la controversial y muy reñida designación de la ex ministra Rosa Gutiérrez, en un momento además en el que Salud está en la mira. Virginia, Hola, Jaime, bienvenida. buenas noches. Le agradecemos Muchas mucho gracias. por estar aquí. La pregunta es inevitable, se cae de madura. ¿Cuál es su opinión sobre la designación de la señora Rosa Gutiérrez, habiendo sido ella ministra de Salud, con un paso muy cuestionable por ese portafolio, cuando el dengue tomó su peor o registró su peor momento? Sí, yo también me he hecho esa misma pregunta como ciudadana, ¿no? Como persona que no está ahora al servicio del Estado. Y creo que en esas situaciones, después de una experiencia un tanto traumática, uno debería tomarse su tiempo para reflexionar, para asimilar todo lo que ha pasado y definitivamente aprender, aprender, porque de hecho algunas cosas se pueden mejorar. Cuando pasa un tiempo tan cortito entre una experiencia y otra, el riesgo de repetir ciertas situaciones es alto. Entonces el pronóstico tampoco no luce tan bueno como si uno tuviera ese proceso de aprendizaje, ¿no? Claro, claro. El aprendizaje pasa además por aceptar los hierros, y el hierro político fue enorme porque por medio hubo vidas humanas que se perdieron. Entonces, ¿por qué un gobierno como el de la presidenta Boluarte podría designar a una persona así en una institución tan importante como es Salud, a su juicio? Bueno, estos puestos son de confianza y uno tendría que entender que si hay una designación es porque la persona merece la confianza de quien se la otorga. Quisiéramos estar en la cabeza o en los zapatos de quien toma la decisión, pero lo cierto es que estamos frente a un hecho, a una realidad que a esta hora ya tiene más de 24 horas de instalada, y ciertamente lo que hay que analizar es cuál es la raíz de esta crisis para saber si es que se puede, si va a poder superarla, ¿no? Y yo he estado tratando de entender los comunicados que han emitido tanto el Sindicato de Médicos de Salud como el Sindicato de Enfermeras, y encuentro 2 situaciones que a ellos les preocupan, ¿no? Por un lado, hablan de cierta falta de idoneidad e incompetencia en el cargo, y por otro lado, también una falta de capacidad de aceptar los hierros precisamente y de dar cuenta frente al Congreso qué pasó, en dónde falló y si es que ha habido un propósito de enmienda. Encuentro que esas son las 2 raíces. Al final del día todo es falta de confianza, es una crisis de confianza en esta funcionaria designada. Y cuando hay crisis de esta naturaleza, digamos que se tienen que adoptar medidas muy rápido y muy efectivas. El tema es si la persona está en la capacidad para obrar ágilmente e inteligentemente. Parte de la inteligencia no solamente es el raciocinio, sino también la emoción. Entonces, no permitir que le gane la emoción para poder poner paños fríos y intentar recuperar la confianza perdida. Me tomo la licencia de interpretar esta última respuesta suya con la palabra confianza, que creo que es medular en sus argumentos, porque si hay una crisis de confianza en la designación de la señora Rosa Gutiérrez, creo que es bastante elocuente, porque ella nunca explicó
ante el Congreso qué fue lo que pasó con el dengue y los muertos que produjo esa enfermedad, y si la designación de la señora Rosa Gutiérrez es una designación por confianza del gobierno hacia ella, es que el gobierno, permítame la licencia, le está dando la espalda a la población o a un sector importante de la población. Si hay un rehusamiento de la confianza hacia la señora Gutiérrez y el gobierno le da la confianza a la señora Gutiérrez, es que algo está mal. Permítame escuchar y escuchemos al ministro de Trabajo, Fernando Varela, que ha defendido la designación de la señora Gutiérrez de esta manera. Al final tuvimos que tomar una decisión y pesó en esta decisión la experiencia que tiene la doctora Rosa Gutiérrez. Nuestra lectura es distinta. Ella no fue censurada en primer lugar, tuvo que renunciar. Efectivamente hubo un problema en la política del dengue que también tiene lecturas distintas, pero Rosa Gutiérrez es una gestora profesional, más allá de la lectura que se le da al dengue. Nosotros nos quedamos con la experiencia que tiene la doctora Rosa Gutiérrez como ministra de Salud, porque lo que requiere hoy en salud es una decisión inmediata de hacer los cambios más efectivos posibles. Pero yo considero que la doctora Rosa Gutiérrez es una profesional técnica capaz, y yo les invito a esperar con paciencia y acompañemos todos juntos, la comunidad, la sociedad civil, los sindicatos y nosotros, a ir evaluando el cambio que va a significar el cambio de liderazgo en salud. Yo soy el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y yo he sido el que he propuesto a la doctora Rosa Gutiérrez como titular de salud. Ministro, ¿es posible hacer una lectura más allá del dengue? ¿Pedir paciencia cuando hubo muertos? Indudablemente la línea argumental del ministro es consecuente con el contexto que vive, un contexto de un gobierno un tanto frágil, digamos. Entonces tiene que hacer la defensa de la persona al margen de las importantes circunstancias que mediaron. Pero yo quería volver al tema de cómo se podría vislumbrar una salida, porque el ministro está ratificando la confianza, ¿no es cierto? Sus palabras lo dicen claramente. Entonces, por ese lado, ella está amparada. Sin embargo, no las tiene todas consigo, porque los sindicatos ejercen presiones intensas y ella va a tener que negociar en el buen sentido, más que negociar, dialogar, escuchar, adoptar una actitud humilde, porque tiene que reconocer que ella está recién llegando a una institución antiquísima, de más de 80 años de vida, 86, 87 años, donde las personas conocen muy bien. Entonces, la persona que llega tiene que adaptarse originalmente si es que luego desea introducir algunos cambios, ¿no? Si usted tuviese la oportunidad, aunque creo que hay un problema de legitimidad muy fuerte en Rosa Gutiérrez, sin embargo, y sin perjuicio de ello, si usted tuviese la oportunidad en un minuto de darle un consejo a ella, ¿qué le diría? Bueno, trabaja fuerte y habla poco, y quizá asociado a esto, escucha mucho, escucha y concéntrate, ponle foco a tu trabajo que es de servicio a los asegurados. Es curioso porque si hasta ahora ella ha recibido la confianza del ministro y de la señora presidenta, va a tener que recabar la confianza del verdadero mandante, y el mandante en salud es el asegurado, y sus representantes también, que están, digamos, bajo la forma de sindicatos, asociaciones, etcétera. Entonces, su óptica tiene que cambiar. Ya no es más la ministra que puede regir un sector casi de manera omnipotente, porque la diferencia es grandísima. En el Seguro Social hay un consejo directivo, entonces uno mira al presidente como ejecutivo, pero también es presidente de un consejo directivo que es la máxima autoridad de la institución. Entonces tiene que hilar muy fino para poder conducir adecuadamente el consejo directivo, pero también interactuar adecuadamente con los sindicatos. Los congresistas, o un grupo de ellos, también han levantado la voz, además de los sindicatos,
pidiendo la dimisión o que el Ejecutivo repiense bien esta designación a través de un texto que podemos poner en la pantalla. En efecto, ahí está. Se dirigen directamente a ella, ¿no? Señora Rosa o doctora Rosa Gutiérrez, presidenta ejecutiva de Salud, me dirijo nuevamente a usted para pedirle su renuncia al cargo de presidenta ejecutiva de Salud. No recuerdo haber visto algo así tan pronto, directo, ¿no? Tan directo. Luego de su desafortunado paso por el MINSA, resulta inaceptable esta nueva designación. El texto es duro, ¿eh? Más allá de reflejar torpeza política por parte del gobierno, esta decisión genera justificada desconfianza y preocupación en la ciudadanía al anteponer intereses individuales a la salud y la vida de los asegurados. ¡Wow! Igualmente cuestionable es su aceptación del cargo, un acto irresponsable y desmemoriado, desconectado de la realidad y propio de quien ambiciona el poder sin cuestionar su idoneidad para ejercerlo. Hoy nos sorprende la manera cómo se aferró al cargo de ministra de Estado. Desde el Congreso no podemos dejar de reaccionar con firmeza ante semejante atropello a la salud pública. Esta vez mi pedido no viene en solitario, viene respaldado por el malestar y la indignación de colegas congresistas de distintas bancadas que ya sopesan las acciones de control político correspondientes. Si usted aprecia la incomprensible confianza que la presidenta, el premier y el ministro de Trabajo depositan en usted, puede ahorrarles a ellos y al país una nueva crisis política haciendo un gesto de desprendimiento y sensatez. Esto es firmado por Edgar Málaga Trillo, Kelly Portalatino, que ha sido ministra de Salud, Diego Bazán. Pero esto sale del despacho de Edgar Málaga Trillo. Por cierto, un texto duro, bien escrito además, muy firme, sólido. No veía un texto así desde el Congreso, con una calidad argumentativa muy bien puesta. Bien estructurado. Bien estructurado. Sí. Creo que es un texto para felicitar. Sí. Pero duro, ¿no? Sí, debe ser un golpe anímico bien importante para la persona que lo recibe y seguramente la llamará también a reflexión. Después de una comunicación de esta naturaleza, las personas no quedan impasibles. Así lo aparenten, tiene que estar en su interior meditando y reflexionando. Ahora, pudiera ser que en esta confrontación permanente entre Ejecutivo y Legislativo, definitivamente el partido se toma por el Ejecutivo, dependiendo del Ministerio de Trabajo, ¿no? Usted dijo algo hace un momento que me dejó pensando, y es que para ver el asunto de salud había que ir a la raíz de esta crisis. ¿Es posible eso? ¿Cuál sería la raíz de esta crisis? Bueno, yo me refería a la crisis personal de la presidenta ejecutiva, en tanto un tema de desconfianza por los factores que hemos comentado, ¿no? Sin embargo, se dice que su llegada no hace sino acentuar la desconfianza que de por sí ya se tiene sobre los funcionarios gubernamentales que han estado a cargo de salud a raíz de todos estos sucesos que conocemos, ¿no? De las compras millonarias, etcétera. Claro. Entonces es como que una gota que derrama el vaso, ¿no? Claro, porque tenemos un pago de 41 millones de soles que Salud hizo a Ionia Technology Corporation, en el que está comprometido precisamente Aurelio Orellana, quien fue el predecesor de la señora Gutiérrez. Casos así en Salud se han visto a veces cada tanto, ¿no? Como que por espacios de tiempo ocurren cosas así, y sabemos que la corrupción es un cáncer en el Perú, pero el mecanismo en Salud, usted que conoce, digamos, la estructura por dentro, ¿cómo hace o cómo predispone a la corrupción? Porque hay otro tema que aquí alertó Leonie Roca, presidenta de AFIN, y es el sistema de compra de medicinas. También, no es solo lo de Ionia, sino denunció que, por ejemplo, se van a tener que votar cientos de medicinas porque, pese a que hay un sistema de compras ya moderno, se prefiere
se opta por un sistema anticuado que trae prebendas, ¿no? Poco felices, ¿no? Para el asegurado. Sí, bueno, aquí hay dos situaciones. Una situación absolutamente inusual, porque estamos hablando de una compra millonaria en una circunstancia también sui generis, ¿no? Como fue la pandemia y lo que eso significó en materia de emergencia sanitaria y compras con pocos controles, con muchas facilidades, en fin. Entonces, lo que a mí me llama la atención de ese caso, por ejemplo, es la posibilidad del seguro de defenderse, porque el seguro tiene un buen staff de abogados, tiene una gerencia central de asesoría jurídica, que si bien es cierto no tiene un procurador, pero sí tiene personal que hace las funciones de defensa de la seguridad social, y podían haber interpuesto alguna medida para no cumplir con el laudo arbitral. No tenía que cumplirse necesariamente. Entonces, ¿hasta qué punto se usaron todas esas posibilidades de defensa que tiene la institución? Claro. Bueno, parece que no se usaron porque se pagó inmediatamente, ¿no? Y eso no es habitual. Yo, de lo que recuerdo, no he visto un caso así en varios años atrás, ¿no? Ahora, con respecto al abastecimiento de medicamentos, sí hay una situación que tiene que ver con la programación de las compras. Y como es un tema bien técnico, pero lo importante es que los expertos sean también supervisados. Porque un elemento que propicia algún tipo de desviaciones es eso, como que el ojo del amo engorda el caballo. Pues ¿no? eso le iba a decir. A veces el que debe supervisar no supervisa y ahí hay un, ¿no? Entonces, un claro, acuerdo. Entonces, oscuro. Si la programación no está bien hecha, compra en exceso, injustificadamente. Como no se justifica el consumo, las medicinas se vencen, ¿no? Ese es también todo ese ciclo del suministro es, técnicamente no es tan complejo. El tema es que hay que tener las riendas bien firmes para que no se vaya de las manos. Virginia Figo ha sido presidenta de eSalud y ha estado con nosotros esta noche en uno de sus momentos más críticos, por cierto. Muchas gracias. Gracias, Estamos muy Jaime. agradecidos, Virginia, por tenerle aquí. Encantada. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el exministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, quien trae la voz de los empresarios preocupados, cómo no, y de los gremios también, por las marchas de la próxima semana y piden, cómo no, seguridad mínima que ellos consideran que no existe la suficiente, por lo que quienes las lideran anuncian en estas movilizaciones que están programadas para el día 19 de julio en adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, José Luis? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. A ver, hay una evidente preocupación de grupos de empresarios por estas marchas, mal llamadas a mi juicio toma de Lima, porque creo que hay que verlas en su real dimensión. Sin embargo, y no menos preocupante es lo que piden, que es seguridad, pero también me gustaría abordar el asunto de las pérdidas eventuales que pueden suscitarse, dado que no solo en Lima, a nivel nacional ocurre que pobre de aquel tendero, pobre de aquel empresario que se le ocurra abrir su comercio, su tienda, su bodega ese día, porque van inmediatamente a la casa de él y le dicen cierra o te fregamos el negocio. ¿Hay algún estimado de lo que tiene que ver con las cifras? Empecemos por lo primero que dijiste, la toma de Lima. Cuando uno le pone el nombre de la toma de Lima es porque quiere hacer algo de manera violenta, como la toma de las Bastillas y 1000 otras tomas, implica de alguna manera violencia para lograrlo. Entonces no es que haya una toma de Lima light o una toma de Lima sin una acción que implique romper vidrios, atentar contra la propiedad privada o pública. Ojalá que me equivoque y que pase suave. ¿Ya?
¿Qué es lo que ha pasado en oportunidades anteriores? Veamos el caso de uno de los sectores en los cuales estamos involucrados, que es el sector de restaurantes. A mí me ha tocado ser vocero de la Unión de Gremios de Restaurantes y de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú. Durante la pandemia quebraron más de 100.000 restaurantes, pero no quebraron por la pandemia en sí, sino fue por el presidente Vizcarra, el presidente Sagasti, que lo cerró. Salimos de la pandemia y dijimos, bueno, vamos a recuperarnos. Vino el tema de la violencia de Castillo, el tema de... No, fue una detrás de otra. Una de otra, pero es el tema del cierre y el no poder operar. Si no tienes ingresos, no puedes seguir adelante. El 85% de la población peruana está en un trabajo informal y gran parte de ellos son autoempleados y viven del día a día. Obviamente esa gente se va a ver terriblemente afectada si es que regresamos a lo que sucedió en diciembre, enero y febrero de este año. No tienen ingresos, ¿de qué viven? Yo creo que ya la gente está desencantado de estos cantos de sirena de gente vinculada al senderismo, al terrorismo, que está nuevamente promoviendo una toma de Lima. Ahora, la tercera. Hay gente, digamos, que marcha naturalmente porque cree que debe haber un cambio de gobierno, un relevo de gobierno. Estimaciones de inteligencia hablan de una penetración de Sendero. No sé si todos los que marchan están vinculados a Sendero, yo creo que no. Yo tampoco. ¿No? Pero vayamos a la afectación de los empresarios, de todo nivel, pequeños, medianos y grandes empresarios. ¿Se ha logrado hacer una estimación de cuánto podrían perder por las marchas? Definitivamente, bueno, un monto exacto no podemos decir, pero grosso modo. Hoy en el Perú hay alrededor de 3 millones, 2.800.000 y pico empresas, empresarios. De esas, más del 99% son micro o pequeñas empresas. Son los que se ven más afectados. Una empresa grande simplemente dice, señores, 2, 3 días se van de vacaciones. El que menos se afecta. Así es. El grande es el que menos se afecta. Pero el micro, un restaurante donde el papá y la mamá atienden junto con el hijo y la hija, ya estar 2, 3 días, 5 días cerrados implica 2, 3, 5 días no tener ingresos. Ya durante el mes de diciembre, enero y febrero llegó un momento en que los restaurantes no tenían insumos para utilizar. No había balones de gas para cocinar. Si no hay gas, no hay insumos, no hay restaurante. Estoy hablando de un sector que es clave para el Perú. Acabamos de ser reconocidos con el mejor restaurante del mundo. Perú ha sido reconocido como el primer destino gastronómico del mundo. Sin embargo, estas personas quieren destruir todo lo que se ha ganado en los últimos años. No podemos dejar de reconocer que el Perú ha cambiado en los últimos 20, 30 años para mejor. Los peruanos hoy día tenemos una mejor calidad de vida, una mejor esperanza de que nuestros hijos puedan superarnos, estudiar o crecer profesionalmente. Detengámonos ahí porque creo que sí es importante este ejercicio, ¿no? Más allá de las demandas que puedan tener o no las movilizaciones de la próxima semana, es si el gobierno de la presidenta Boluarte tiene claro esto que usted acaba de decir. Si el gobierno de la presidenta Boluarte, a juicio suyo y de los empresarios, tiene claro el gobierno de la presidenta Boluarte lo avanzado en todo este tiempo y si lo sabe defender, y eso se llama liderazgo. Son dos puntos importantes. Si lo sabe, yo creo que todos lo sabemos. Si tiene liderazgo, lo va a demostrar en los siguientes días. Porque yo espero que tanto la presidenta como el presidente del Consejo de Ministros, a quien conozco y sé que es una persona capaz, van a respaldar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras fuerzas policiales, para que se haga cumplir la ley. En el Perú, ya a las personas que entran a un aeropuerto, queman infraestructura, ponen piedras para que si aterriza un avión se maten las 300 personas que están dentro del avión, se le llama gente que protesta, gente que está en desacuerdo.
en cualquier parte del mundo se le diría terroristas. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Naciones Unidas habla. Naciones Unidas que califica... si se toman aeropuertos, eso es un ejercicio de terrorismo. Totalmente. Si se entra a una fábrica a quemarla, eso es un acto de terrorismo. Si se quiere bloquear el gas que ayuda a que todo el país tenga energía eléctrica, porque más del 50% de la energía del Perú se hace por termoeléctricas, eso es otra forma de terrorismo. Entonces, concuerdo contigo, no todos los que salen a marchar son terroristas, pero los que dirigen, los que de alguna manera escogen estratégicamente tomar varios aeropuertos a la vez, son gente coordinada y son terroristas. Lamentablemente hay gente inocente o gente que de repente no está al tanto correctamente de las cosas o no está suficientemente o que son instruida. penetrados, ¿no? O que son infiltrados, o que ¡pum!, se meten en la movilización y arman la violencia, ¿no? Eso es lo que normalmente hace gente capacitada dentro del Perú y fuera del Perú para generar caos. El Perú ha demostrado a lo largo de los últimos años cómo se puede crecer y mejorar. El Perú ha sido la estrella en América Latina. Cuando me tocó a mí ser ministro, Perú era el segundo país con mayor crecimiento en turismo. El segundo. Estábamos después de Myanmar. Crecíamos al triple de la velocidad del mundo. Ahora estamos de mejor que Venezuela. Es el único país que le ganamos. Y eso no es por culpa de este gobierno, porque hay que reconocer que en Mincetur hoy ya tenemos profesionales de primer nivel, no como el ministro Sánchez y la cantidad de otros individuos que puso de la misma calidad que él. Hoy tenemos un ministro, una viceministra en turismo que hay que sacarse el sombrero. Yo decía, no necesariamente que el gobierno sepa racionalmente, ¿no?, o cognitivamente, sino in pectore, es decir, que sepa y que en ese conocer lo que ha sido el proceso del país en las últimas décadas, sepa defenderlo, porque tengo la impresión que con las últimas designaciones en salud, lo que hizo la ministra de Cultura con la Resistencia, es decir, este tambaleo del gobierno en los últimos días, pareciera como la continuación de Castillo por momentos. Momentos. Con todo respeto, no creo que sea una continuación de Castillo, creo que es todo lo contrario, porque Castillo tenía claro algo, era entrar a robar y a destruir al país. En cambio, tú ves con las designaciones, tal vez no de la presidenta de Salud, ya, pero con las designaciones de ministros, hay ministros muy buenos y profesionales con experiencia y con calidad. Lo que, de repente, puedo equivocarme, pero creo que la presidenta quiere caerle bien a todos. Se reúne con la Resistencia y también quiere estar bien con los caviares. Quiere estar con todo el mundo bien. Y al final eso no es posible. El líder tiene que tomar una posición, la que cree que es mejor para el país. No importa si es para el lado izquierdo, si es para el lado derecho, pero la mejor decisión. Y si a alguien no le gusta, pues que compita en las próximas elecciones y que le gane. Pero el buen líder va hacia donde él cree que es el rumbo. Y consensuar, además, ¿no? Tener esa capacidad de consensuar. Ahora, ¿tiene la presidenta Boluarte y su gobierno la sostenibilidad para llegar hasta el 2026, entendiendo el contexto global, entendiendo la inflación, ¿no? Estamos en 6 puntos aproximadamente, los márgenes se movían normalmente en 3, la crisis global, es decir, y la inversión. La inversión de fuera está bien tímida y bien ausente porque, recordemos, The Economist hace algún tiempo, no mucho, dijo que el Perú estaba ubicado, o el gobierno peruano estaba ubicado en una democracia híbrida, un pie en la democracia, un pie en el autoritarismo. Entonces, eso lo ven los inversionistas, todos los días leen The Economist, todos los días leen Bloomberg y dicen, aguanta. Entonces, no es que digan, vamos corriendo al Perú. Lo deberían hacer. Todos deberíamos propugnar de que eso ocurra. Entonces, vuelvo a insistir en eso. ¿Tiene el gobierno de la presidenta Boluarte, a su juicio, las patas y la sostenibilidad para llegar al 26?
Creo que es obligación de todos los peruanos el darle la fortaleza y el soporte para que lleguen al 2026. Porque ya no importa si es la presidenta Dina Boluarte o quien estuviese en el puesto. Ya depende de nosotros el poder asegurarnos que el Perú salga adelante. La cosa es que ellos tengan la sostenibilidad o ellos tengan la capacidad política. Esa es mi pregunta. Es una pregunta que es difícil de responder. Todos queremos que lo tengan, por lo menos aquí. No puedo hablar de la presidenta Dina Boluarte, aquí no tengo el gusto, pero al presidente del Consejo de Ministros, Otárola, tiene toda la capacidad, la habilidad, tú decías, la capacidad de diálogo o de consensuar con otros, lo tiene. El tema es que al final este es un gobierno presidencialista y es la presidenta Dina Boluarte la que tiene que tomar la decisión. Ella es la comandante general de todas las Fuerzas Armadas, o sea, ella está por encima de todos. Ella es la que está por encima de todos los ministros. Al final es la que ella debe dar las líneas matrices hacia dónde queremos ir. Y eso, yo creo que para todos los peruanos es una necesidad y tenemos que apoyar. Hay que apoyar a salir de este hueco para que en el 2026 sepamos elegir bien, que no votemos por el más simpático, el que se parece más a mí. No, hay que votar por la persona más capaz. Cuando dicen más seguridad, en uno de los comunicados que he podido leer, exactamente qué es lo que solicitan. Entiendo que más policías, etcétera, etcétera, o estar en puntos estratégicos, pero ¿qué es lo que están demandando? Bueno, en esta comunicación específica entiendo que es seguridad en ese sentido, no como cuando Pedro Castillo, un inversionista, le dijo necesitamos más seguridad, vamos a poner más policías. No, se refería a seguridad económica, seguridad política, seguridad social. Acá estamos hablando que para el día 19 o para los días previos y posteriores al 19 se deben de tomar las medidas correctas. Tenemos a un sistema de inteligencia nacional que funciona, tenemos gente en todas las regiones que pueden informar. Si los privados tenemos información de lo que está pasando en todo el Perú, obviamente el gobierno lo tiene en mucho mayor cantidad, porque mucha de la información que nos llega es justamente de la policía o de los servicios de inteligencia. Eso está faltando, más inteligencia. Utilizar la inteligencia que se tiene. Eso pues. Así es. ¿No? La dirección de inteligencia me refiero, ¿no? Yo me refiero a las dos. Entonces va, tanto la dirección de inteligencia como IQ, digamos, inteligencia. Así es. ¿No? Así es. José Luis Silva Martinot ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo y ha estado con nosotros esta noche. Gracias. Gracias. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el otro frente, el frente de la CGTP. Su presidente Luis Villanueva nos hablan precisamente de las marchas de la próxima semana, qué es lo que están buscando con estas movilizaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte y su gobierno. ¿Cómo le va, Luis? Bienvenido. Buenas noches, Jaime. Le agradecemos por estar aquí. A ver, ¿cuántas regiones en el Perú, entiendo que el sur es el más motivado, pero cuántas regiones están sumando a las movilizaciones desde el 19? Bueno, yo te voy a responder desde el punto de vista laboral porque yo soy dirigente de los trabajadores. Los trabajadores organizados en la CGTP y sus bases vamos a participar en todas las regiones del país, ¿no? Entonces, yo quisiera aclarar porque todos estos días escucho muy atemorizados no solamente a los empresarios, sino hasta las propias autoridades, me parece que están exagerando, ¿no? Y hablando de un paro y que el Perú va a paralizar totalmente. ¿Qué va a pasar? Lo que estamos haciendo es convocando a una movilización. Ajá. Nadie se está convocando a un paro, especialmente las bases de la CGTP y Construcción Civil, a la cual yo represento, ¿no? ¿Usted toma distancia, se desmarca del término toma de Lima? Bueno, creo que todos los que están convocando a esta Jornada Nacional de Lucha del 19 de julio han aclarado. Quizás en un principio hubo algunos errores desde las voces del sur, sobre todo de Puno, que son la gente más indignada. Hablaba de la tercera toma de Lima, pero en verdad lo que se está haciendo es una jornada de lucha que se va a expresar con una movilización nacional, ¿no? ¿Y qué persigue esa movilización?
En diciembre era la renuncia de la presidenta, o su dimisión, o su caída, digamos, el cierre del Congreso, la restitución de Castillo y una nueva constitución. ¿Cuánto ha cambiado de diciembre a hoy? No ha cambiado mucho, se ha discutido una plataforma de lucha, por ejemplo, hay algunos sectores que sí pues, estaban pidiendo que uno de los puntos de la demanda sean no solamente la liberación de Castillo, sino la restitución en su cargo. ¿Está de acuerdo con eso? No, por supuesto, hubo un gran debate de los organizadores y lo que se aprobó es una plataforma que tiene que ver, porque hay problemas políticos en el Perú y eso no solamente... O sea, ya está fuera de la plataforma la liberación lo que y se la está, restitución lo que se está de Castillo. pidiendo, mire, es la renuncia de la presidenta, por supuesto, porque es una de las opciones para el recorte del mandato presidencial, porque las otras que legalmente están establecidas, lamentablemente el Congreso y el propio Ejecutivo, jugando en pared, se han encargado de anular, ¿no? Entonces lo que queda es la renuncia de la señora presidenta, la convocatoria de elecciones, donde no solamente haya una elección de la presidenta, un Congreso y también los parlamentarios andinos. Junto a ello lo que se está pidiendo es que se investigue, se juzgue y se sancione tanto a los autores materiales e intelectuales de los 70 muertos que ha habido en las protestas, ¿no? Porque han sido muertes de peruanos. Nosotros entendemos que hay violencia, no apoyamos la violencia, sobre todo actos que lindan con la legalidad, como tanto sabemos, pero se tiene que hacer una investigación, se tiene que individualizar a los responsables y que les caiga todo el peso de la ley. Pero no se puede estar matando a los peruanos, ¿no? Eso es indignante. No, la muerte es condenable desde cualquier punto de vista y la muerte de inocentes con mayor razón. Pero al mismo tiempo, en otro orden de ideas, preocupaciones como las que expresa hace un momento el señor Silva en nombre de los empresarios. A mí me parece que ahí hay un error. Paralizar. A mí me parece que hay un error. ¿Por qué? Porque mire, estamos llamando a una movilización y sobre todo en Lima la movilización empieza la concentración a las 4 de la tarde, después que la gente cumple con su jornada laboral, y a las 5, 5 y media estaremos desplazándonos por las principales calles de Lima, el 19. Ellos deben preocuparse del Congreso. El Congreso sí paraliza al país. Mira, acaba de aprobar 4 feriados más. Tantos feriados tenemos en el Perú. Pero además también debe preocuparse del Ejecutivo. Todos los meses nos están acostumbrando a feriados largos los fines de semana, supuestamente para hacer turismo interno. ¿Qué turismo interno vamos a hacer los peruanos si tenemos salarios paupérrimos, las remuneraciones muy bajas que a las justas alcanza para satisfacer los alimentos, no tenemos ni para la salud de los hijos, ni para el vestido? ¿Qué turismo interno podemos hacer? De eso más bien tenemos que preocuparnos porque eso perjudica más a la economía del país. Al mismo tiempo hay un golpe enorme que ha recibido el turismo con la pandemia y pospandemia, que ha sido de los sectores más golpeados en los últimos años, ¿no? Entonces quizá un aliciente podría ser esto de los fines de semana largos, pero en fin, si es que la presidenta no renuncia y si el Congreso no se va, ¿todo termina el 19? Porque hay voces que dicen que esto empieza el 19. ¿Usted suscribe eso? Bueno, nosotros estamos convocando la jornada para el 19 de julio. ¿Y ahí queda o sigue? Mire, yo creo, desde mi punto de vista de dirigente sindical, que esto debe seguir, por una sencilla razón. La permanencia de la Presidenta de la República y de este gobierno no nos conviene a los peruanos. Primero, porque es un gobierno, aunque algunos dicen que no, pero es un gobierno, es el mismo gobierno de Castillo. Es la vicepresidenta que ha asumido constitucionalmente la presidencia ante ese fallido golpe de Estado de Castillo. Bueno, en efecto era su vicepresidenta, entonces ¿no? es constitucional, pero ella se deslegitima asesinando a los peruanos. Pero este gobierno es más de lo mismo. Mire, a nivel internacional, los inversionistas tienen dudas sobre este gobierno por la inestabilidad política, ¿no? Este es un gobierno incapaz. ¿Cómo ha tratado al dengue, ¿no? ¿Cómo ha tratado el tema del ciclón Yaku? O sea, es un gobierno que
a vista y paciencia de todos lo mismo, es un gobierno ineficiente. Yo provengo del sector de la construcción, miren, ni en los peores momentos de la pandemia, el sector de la construcción después de la paralización nos hemos recuperado, porque ahí empresarios y trabajadores estamos apostando por reactivar el sector, pero en estos últimos 4 meses el sector de la construcción ha caído sostenidamente. Y eso, por supuesto, tiene que ver con el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales. ¿Cuántos dirigentes, obreros, trabajadores están confirmando su llegada a Lima? No, una de las directivas que hemos dado desde el punto de vista de los trabajadores es que cada uno se movilice en su localidad, en su jurisdicción. No van a venir. No hay convocatoria de trabajadores a la ciudad de Lima. Los trabajadores se van a movilizar cada uno en su respectiva jurisdicción. Esa es la directiva que hemos dado y estamos señalando que es cierto que hay que hacer uso del derecho a la protesta, pero hay que hacerlo respetando a la propiedad pública, a la propiedad privada y a la integridad física de los manifestantes y los no manifestantes. Ahora hay que tener cuidado porque en este tipo de movilizaciones hay infiltraciones, tanto que puede ser de la ultraizquierda como puede ser también agente de la policía, como a veces se ha detectado. Tenemos excelente Policía Nacional. No solamente hace esfuerzo para combatir a la delincuencia con los pocos recursos que tiene el número bajo de policías, sino que además son muy eficientes en el control de las manifestaciones. Yo doy fe de ello porque Construcción Civil es uno de los gremios que sus manifestaciones son muy grandes, mucha convocatoria, pero siempre lo hacemos, sobre todo en los últimos 20 años, muy ordenadas, y sin ningún tipo de desmano. Es una policía que está bien calificada, ¿no? Eso puede dar fe. Porque algunos que yo calificaría como vándalos, ¿no?, han, sobre todo en Puno, quemaban fiscalías, quemaban juzgados, se han tomado aeropuertos. Evidentemente, no tengo duda que usted toma distancia de esos hechos, por lo que lo estoy escuchando. Pero ¿qué acciones están previendo para que no vuelva a suceder? Porque evidentemente, si ocurren esas cosas, la marcha finalmente o las movilizaciones quedan tildadas como visiblemente violentas, pues, ¿no? Entonces, claro, y si hay muertos, peor todavía. Ahí hay que señalar una gran diferencia. En diciembre, enero y febrero no había convocantes. Había una autoconvocatoria de la población por la discusión, los disgustos. Ahora hay gremios visibles, entre ellos la CGTP, la CUT, la Asamblea Nacional de los Pueblos, que son convocantes, y estamos organizando nuestra movilización. Nosotros tenemos lo que se llama un cuerpo de seguridad que cuidará pues lo pertinente. Y aquí sí hacemos un llamado nuevamente a todos los trabajadores que vamos a participar en las movilizaciones, que cuidemos el orden y también la Policía Nacional. Luis Villanueva, presidente de la CGTP, uno de los gremios que participará en la marcha de la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, Luis, por estar aquí.